José Hernández escribe el Martín Fierro en el año 1872, la primera parte a la que se la conocerá luego con el nombre de La Ida. Y en 1879 escribe la segunda parte con el nombre de La Vuelta del Martín Fierro. Es importante que ustedes a la hora de leer entiendan que el Martín Fierro es una obra de denuncia social. Hernández, a través de su libro, hace hablar a un gaucho creado por él, llamado Martín Fierro, quien denuncia con su canto todo lo que le ha pasado en la vida. Es decir que el texto del Martín Fierro nosotros lo tenemos que leer justamente como eso, como un texto de denuncia social. Ustedes, a medida que vayan haciendo la lectura del texto, tienen que ir fijándose qué hechos denuncia Martín Fierro. Es decir, qué está diciendo, miren lo que están haciendo con los gauchos. Eso como primer paso para una lectura del Martín Fierro. En segundo lugar, Martín Fierro, el personaje, comienza a contar cómo era el gaucho en su tiempo. Un gaucho muy distinto al gaucho que va a ser él cuando vuelva. Porque si bien en el primer canto él anuncia que va a contar sus penas, porque él dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Ya está anunciando desde la primera copla, está anunciando que va a contar una pena, que va a contar sus tristezas. Ahora, ¿cuál es la pena que va a contar? La pena de su vida. Pero en el segundo canto nosotros nos damos cuenta que él nos dice o nos empieza a contar cómo era la vida del gaucho antes de que le sucedan las penas que va a contar luego. O sea que en ese segundo canto nosotros tenemos que ver cuáles son las características del gaucho en general. Y ahí está, o el autor, o el narrador, o Martín Fierro nos está mostrando en esa parte cómo era la vida del gaucho antes. Cómo era la vida feliz del gaucho junto a su familia, junto a su mujer. Nos muestra sus costumbres. Pero después resulta que algo le ocurre al Martín Fierro. Algo viene a hacerle un clic en su vida y a cambiar su vida para siempre. Y ahí en el medio están lo que son las denuncias sociales del Martín Fierro. Ahora, cuando a Martín Fierro le ocurre esto, en el transcurso, él va viendo lo que van haciendo no solamente con él, sino con todo el resto de los gauchos. Y va contándole al público auditor, sería en este caso al lector, a nosotros nos va contando cómo es la vida de sufrida del gaucho y cómo ha cambiado esa felicidad que tenía en algún momento con esta nueva realidad que le plantea la vida. Esa evolución que sufre el Martín Fierro, porque después el Martín Fierro va a tratar de rebelarse a esta suerte que tiene y va a regresar a su pago. Pero cuando vuelve descubre cosas, descubre que su vida ha cambiado y él mismo decide cambiar y ser otro tipo de gaucho. Ahora, ese cambio del primer gaucho feliz que vivía con su mujer al gaucho que decide ser él por voluntad propia, porque las circunstancias hacen que él sea de esa manera, y él por voluntad propia, cargado de odio y rencor, decide volverse como es. Ese cambio ustedes tienen que verlo cuando lean. ¿Cómo es este Martín Fierro respecto al otro Martín Fierro? Al que es cuando vuelve. En tercer lugar tenemos que ver qué cuenta el Martín Fierro además de sus desgracias, porque nos muestra una realidad de la Argentina del momento. Y nos está mostrando diferentes personajes, es decir, diferentes grupos sociales dentro de la Argentina de ese entonces. Por un lado el gaucho, con todas sus características, y en otro lado el gringo. Al gringo lo va a mostrar con diferentes características, y esas características son las que ustedes tienen que ir anotando cuando van leyendo el Martín Fierro.
Y el otro grupo social va a ser a lo que él se refiere como la autoridad. La autoridad. Es decir, que no entra dentro del grupo de los gringos ni de los extranjeros, porque dentro del grupo entraría todo aquel que es extranjero. Recuerden que en ese tiempo había gente de diferentes lugares, Inglaterra, de Italia, van a haber personajes como esos, entrarían dentro de los gringos. También aparece la autoridad, que la autoridad es quien perjudica a él y también la caracteriza de determinada manera. En la autoridad va a estar el juez, va a estar el comandante, es decir, todo lo que represente a la autoridad. Y por otro lado va a estar el indio, que también tenemos que sacar las características a medida que vamos leyendo, ir anotando cómo es el indio. Porque también nos describe el indio, que es otro grupo social dentro de nuestra Argentina, en donde a él lo mandan a enfrentarse con el indio. Entonces nosotros tenemos que ver las características del indio también dentro del Martín Fierro. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de leer el Martín Fierro es que ustedes vean o posen su mirada en la figura de Cruz. ¿Quién es Cruz? ¿Y qué parecido tiene Cruz con Martín Fierro? Porque cuando nosotros vayamos leyendo su historia, vamos a ir viendo que la historia de Cruz y Martín Fierro en algún punto se parecen. Y se parecen porque ambos son gauchos. Ambos son gauchos. Entonces, Hernández, mostrándonos a un Cruz muy parecido al Fierro, con las mismas desgracias que Fierro, nos está mostrando que en general la vida del gaucho es de esa manera. Entonces, cuando ustedes lean, también tienen que estar atentos a los datos que se dan de Cruz. ¿Cómo era Cruz? ¿Qué opinión tienen ustedes acerca del actuar ese que tiene Cruz en determinado momento crucial para él, que va a cambiar su vida para siempre? Porque así como Martín Fierro cambia su vida para siempre cuando vuelve, Cruz va a haber un momento en el que va a cambiar su vida para siempre. A ese dato también tenemos que estar atentos nosotros. Esos son algunos puntos para que nosotros podamos entender lo que es el Martín Fierro. La ida, porque nosotros vamos a leer solamente hasta la ida. La vuelta, escrita unos años después, no tiene mucho que ver tanto con el primer gaucho que nos muestra acá Hernández en su Martín Fierro.